La conferencia que voy a dar es acerca de un inventario de herramientas Lean para tener flujos eficientes. ¿Por qué un inventario de herramientas Lean? Según los organizadores, me dicen que conferencias de Lean Construction, de Last Planner, ya han tenido, lo ven por todos lados, y querían algo más, un paso siguiente. Y eso es lo que les quería dar el día de hoy. En una implementación, para tener un sistema de producción eficiente, hay 3 pasos que después les voy a contar. Básicamente, este inventario de herramientas obedecen para el segundo paso. Bueno, antes de empezar, quisiera decirles una advertencia, que Lean no es herramientas ni formatos. No porque estamos pegando nuestros post-it todo bonito de colores, ya estamos haciendo Last Planner, ya somos Lean, una empresa Lean, una obra Lean. No, se puede transversar. Lean no es una metodología, no es más burocracia, no es papeleo. Lean es filosofía. Y hay todo un pensamiento complejo detrás de esto y que al final, al aplicarlo, aterriza quizás en formatos. Pero es más que eso. En esta lámina quisiera explicar los 3 pilares, por así llamarlos, y lo que se recomienda también para entrar al mundo Lean. Y son como 3 patas de una mesa y no se puede sostener si falta una. Y además debe ser en este orden. Primero, la filosofía, entender qué es Lean. Segundo, culturizar a toda tu organización, desde arriba hacia abajo. Y por último, ya es la tecnología, las técnicas, los formatos, las herramientas. Pero debe ser en ese orden. Si nos salteamos, porque se quiere la mayoría ir directamente a las técnicas, vamos a tener más burocracia, la gente no le va a gustar y va a abandonar el sistema. ¿Qué es la filosofía Lean Construction? Según Lauri Koskela, ya lo deben conocer, es una forma de diseñar un sistema de producción para minimizar las pérdidas de materiales, tiempo y esfuerzo para generar la máxima cantidad de valor al cliente. En términos resumidos, se puede decir que Lean es aumentar valor y disminuir los desperdicios. Entiendan que en un proceso, en una actividad, en todo lo que hacemos, hay una parte que agrega valor y hay una parte que no agrega valor. ¿Sí? La parte que agrega valor hay que aumentarla y la que no agrega, si es una pérdida necesaria hay que disminuirlo y si es una pérdida innecesaria hay que tratar de eliminarlo. Este esquema muestra nuevamente que Lean Construction no es una metodología, sino que dentro de la filosofía Lean hay principios, hay metodologías y hay herramientas. ¿Sí? Ejemplo de principios, el que he mencionado, uno del pensamiento Lean, que es que el cliente define el valor. Otro principio Lean, de los que menciona Lean Construction, es utilizar la gestión visual. Y otro principio puede ser el reducir el tamaño del lote. ¿Sí? Entre las metodologías puedo mencionar como ejemplo el Last Planner System y otra metodología, las 5 S. Y dentro de herramientas, lo que es el diagrama de espagueti, la carta balance, los procedimientos constructivos, el muestreo de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Teorías de producción. Esta es la primera teoría de producción y es ver a la producción como una transformación, el task management. Y esto lo que se ve comúnmente en nuestro GAN, donde vemos las partidas, las actividades en secuencia. Y esto es lo que nosotros en Lean llamamos como el sistema tradicional. Porque vemos a la producción, a la construcción, como una secuencia de actividades. Pero en realidad este esquema, esta teoría, oculta algo que en construcción se da bastante, que es la llegada del material, que es las inspecciones, que es los retrabajos. Ante esto sale una nueva teoría de producción, que es ver a la producción como un flujo, el flow management. Y que dice que entre proceso y proceso, es decir, entre parte y parte, hay una interacción. Y esta interacción es tan importante como los procesos en sí mismos. Y que esta interacción es una parte en sí. Y esa parte se le llamó flujo. El flujo contiene lo que es el transporte. Al salir mi producto de un proceso, lo que va a pasar es transportarlo. Y antes de entrar al otro nuevo proceso, va a haber una espera. Lo pueden ver ahí de rojo. Luego entra el nuevo proceso, azul, y cuando se termina, pasa por una inspección. Si no está bien, hay un trabajo rehecho y regresa. Y si está bien, pasa nuevamente a transporte, espera y al nuevo proceso. Esto es lo que propone el Flow Management.
Tenemos una tercera teoría de producción llamada la generación del valor, el Value Management. Y básicamente es la anterior, pero aumentada con el enfoque de aumentar valor y disminuir desperdicios, tal como se puede ver en este esquema. Quisiera agregar, si alguien tiene alguna duda, puede interrumpir en cualquier momento y se la voy a contestar. Aquí es un resumen de lo que he dicho. Esto lo he sacado de una tesis de la Católica. Y básicamente, Lean vendría a ser los 3 sistemas de producción, ¿no? Más que reemplazarlo, en realidad uno se creó encima del otro. Entonces, entendiendo esto, quisiera explicar los 3 pasos para tener un sistema de producción eficiente. Esta lámina es muy típica. Para tener un sistema de producción eficiente, lo que primero se recomienda es hacer que los flujos no paren. Es decir, que en la obra los operarios, las cuadrillas, no dejen de trabajar porque te faltó material, porque te faltó equipo, porque los de seguridad te pararon, porque hay una huelga, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se logra implementando el Last Planner System e implementando buffers. Entonces, con el Last Planner System, que es toda una metodología y unos pasos que seguir, ¿no? Tú sacas una planificación look ahead a 6 semanas y con 6 semanas de anticipación ya te vas adelantando a lo que acabo de mencionar, ¿no? A tener los materiales, el equipo, el personal, la información. El segundo paso, una vez que tú has conseguido esto, es hacer que tus flujos sean eficientes. Y esto lo vas a lograr con una serie de herramientas que el día de hoy voy a exponer. Una vez que ya tienes que los flujos no paran, que los flujos son eficientes, el tercer paso es hacer que los procesos sean eficientes. Para ello también hay una serie de herramientas que de repente ya lo podríamos exponer en una conferencia más adelante o en algún taller. Pero debe ser en este orden. De nada vale hacer que tu proceso sea tan eficiente si al día siguiente no llega el material y no se puede hacer nada. ¿Se entiende la lógica? ¿Sí? Ok. Eso es lo que se va a explicar el día de hoy. Un inventario de herramientas para tener un flujo eficiente. ¿Qué es una herramienta? En el término más general, es un instrumento creado para facilitar la realización de una actividad cualquiera. Y si es una herramienta Lean, pues es una herramienta alineada a alguno de los principios Lean, ¿no? Los 5 del pensamiento Lean y los 16 del Lean Construction. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Ninguna? Ya. Gracias. Flujos eficientes. La primera herramienta que les quiero mostrar se llama muestreo de trabajo. ¿Sí? Es un estudio de muestra que sirve para calcular el nivel general de actividad. Quizás algunos lo hayan escuchado como el nivel general de actividad. Se escucha comúnmente, pero en realidad se llama muestreo de trabajo. El nivel general de actividad es lo que se calcula. Ya habíamos explicado que en cada proceso, según la filosofía Lean, hay una parte que agrega valor y hay una parte que no agrega valor. ¿Sí? La parte que agrega valor, en esta herramienta la vamos a llamar el trabajo productivo. Y de la parte que no agrega valor, hay 2. Hay las pérdidas necesarias, como por ejemplo transportar el material, no agrega valor, pero es necesario, si no, no podemos construir. Y a eso le llamamos el trabajo contributorio. Y hay una parte que es pérdida y que no agrega valor, como por ejemplo hacer trabajo rehecho o estar caminando, hacer viajes. Eso lo llamamos en Lean trabajo no contributorio. ¿Sí? Esta herramienta es muy sencilla de aplicar conceptualmente, pero muy poderosa en cuanto a resultados. Es una hoja, tal como la que ven aquí a la izquierda, que se imprime. Y ahí ustedes van a tener que hacer mediciones aleatorias. Bueno, según Serpel, es un ingeniero de la Universidad Católica de Chile, te tiene que hacer 384 mediciones como mínimo para tener una confiabilidad del 95%. ¿Sí? Para que este estudio sea representativo, les recomiendo hacer varios días un nivel general de actividad y recién tienes un estudio representativo. Y una vez de esto, después de sacar conclusiones, recién te recomiendo hacerlo cada 15 días. ¿Sí? ¿Cómo se trabaja? En el libro de productividad de obras de Virgilio Gio, te recomienda 2 métodos. Esto va a depender de la obra y de la etapa en que estés en la obra. El primer método es pararte en un punto fijo donde puedas ver la mayor cantidad de la obra, la mayor cantidad de obreros, y desde ahí vas a empezar a marcar. ¿Sí?
Y el segundo es que tú empiezas a hacer recorridos por toda la obra. Y cada vez que te cruzas visualmente con un obrero vas a marcar lo que está haciendo, ¿sí? Bajo una categorización que ahorita voy a explicar. Entonces, quiero mostrarles este Excel de acá. En esta herramienta se imprime esta hoja y dependiendo del método, si pongamos que estemos caminando, vas caminando por la obra y te cruzas con un obrero que está encofrando. Entonces dices que él está haciendo un trabajo productivo y marcas. Ve. Ves a otro obrero que está limpiando, marcas la L. Hay una leyenda que estoy poniendo aquí arriba. Caminas y encuentras a otro que no está haciendo nada, está esperando porque le están dando instrucción a uno de sus compañeros. Entonces uno de ellos le están dando instrucciones y los otros 3 de la cuadrilla están esperando. ¿Sí? Y así vas llenando toda la obra, toda esta hojita. Son 384 mediciones como mínimo, nosotros hacemos por lo general 400. Una vez que has llenado todo esto en obra, abres este Excel y en la ficha de ingreso de datos, este Excel ha sido creado a partir de otras empresas y ha sido optimizado para que demore lo menos tiempo posible en llenarlo. Entonces, lo que tienes tu hojita impresa, vas tipeando aquí. Tal cual, rapidísimo. Instrucciones, esperas. Y vas llenando. Te va a contabilizar y te va a botar unos resultados. ¿Sí? Estos resultados los vamos a ver acá en la presentación. ¿Sí? Aquí tienen los 3 que les acabo de mostrar, la hoja para imprimir, el llenado de datos y los resultados, y sale algo como esto. ¿Sí? Entonces tenemos un diagrama de pastel donde te muestra el porcentaje de trabajo productivo, el porcentaje de trabajo contributorio y el porcentaje de trabajo no contributorio, y por cada leyenda, ¿no? Ya sea limpieza, instrucciones, esperas, mediciones, también te aparece un diagrama de Pareto, y esto te va a servir para sacar conclusiones. Esto de aquí es lo que le menciono. En sótanos, por ejemplo, en una obra en San Juan de Origancho, cuando estaban en la etapa de sótanos, desde arriba podíamos hacer las mediciones, pero cuando ya empezaron a subir los pisos, tercero o cuarto piso, tuvimos que hacer caminatas de obra. Aquí vemos a la primera presidenta del grupo Coniger San Marcos haciendo unas mediciones con el nivel general de actividad. Y, bueno, esto es lo que concluye después de hacer esta medición. Y esto también quisiera recomendarles. No se trata de más burocracia, no es que vamos a medir y llenarnos nuestro disco duro de archivos que al final no vamos a utilizar. Cada herramienta que utilicen te va a arrojar resultados y de estos resultados tú tienes que sacar conclusiones y de esas conclusiones tú tienes que hacer algo para que en la realidad ocurra una mejora. Si no, estamos perdiendo el tiempo, si no, no estamos siendo lean. Entonces, aquí nos va a aparecer un porcentaje de trabajo productivo, un porcentaje de viajes, un porcentaje de transportes, recibir instrucciones, esperas, limpieza, ya lo tienes calculado. ¿Sí? Entonces, te da información. Pero, ¿qué pasaría si es que te sale alto los transportes y los viajes? ¿Qué hacer? O si te sale alto las instrucciones o las esperas. ¿Qué hacer si limpieza sale alto? Si otros sale alto. ¿Qué hacer si el trabajo rehecho te sale muy alto, el tiempo ocioso, el descanso? ¿Qué hacer cuando alguno de estos salga alto? ¿Sí? Entonces, voy a recomendar para cada situación otras herramientas que ustedes van a poder, que les va a dar la solución, o si no que les va a dar más datos para hallar la solución. ¿Hasta aquí alguna consulta? Yo espero que todos se estén entendiendo. ¿Sí? Ok. Bueno, si alguno de estos fuera más alto, no estaría acá al medio, no estaría al inicio. A ver. Bueno, ¿qué pasaría si transportes y viajes sale alto? Entonces, primero tendría que definir los qué es alto, ¿no? ¿Qué tanto porcentaje es alto? Eso lo tienes que hacer con un benchmark, con un punto de referencia. Puede ser tu propia obra con mediciones de los meses anteriores, semanas anteriores. Puede ser con mediciones de tu propia empresa, de otras obras. O puedes pedir a compañeros información de sus obras cuando han hecho mediciones. Ahí comparas y puedes decir, estoy fuera del rango. Así puedes decir, estoy bien o estoy mal. Pero tienes que tener un punto de referencia. Si es que viajes y transportes estuvieran mal,
que siempre van de la mano, porque cuando uno lleva, por ejemplo, una plancha para encofrar, lo lleva y regresa con las manos vacías. Entonces, al ir, estás haciendo transporte y al regresar, estás haciendo viajes. Entonces, por lo general, estos siempre están juntos. Yo te recomiendo una herramienta llamada el diagrama de espagueti. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Ninguno? ¿O no quiere decirlo? Ya. El diagrama de espagueti sirve para detectar el movimiento de trabajadores y de transporte de materiales. Lo que tienes que hacer es dibujar tu obra, ¿sí? Puede ser en esquema. Si tienes el plano en planta, lo imprimes. Y lo que vas a hacer en un día es observar. Observar por dónde caminan los empleados y vas trazando líneas. Tal como se muestra acá. ¿Se puede ver? Y también puedes trazar cómo se mueve el material, por dónde se desplaza. Y vas trazando cómo van al baño, cómo van al almacén a pedir materiales. Al momento de irse al comedor, todos, también trazas por dónde van. Cuando van a ir a la oficina de los ingenieros del staff a pedir instrucciones, a aclarar dudas, también trazas. Y cuando hagas esto, vas a ver que hay algunas zonas que las líneas como que se saturan. Entonces ahí tienes un punto de mejora. O que se cruzan, también tienes un punto de mejora. Este diagrama de espagueti te da información para que tú reemplantees tus obras provisionales. Los baños, la oficina de los ingenieros, el almacén, y al final tengas un flujo más eficiente del personal y del transporte de materiales. ¿Se entendió la idea? Conceptualmente, muy sencillo. Al aplicarlo van a tener grandes resultados, porque el transporte y el viaje cae totalmente. También se recomienda este diagrama de espagueti hacerlo antes de empezar la obra, porque es un buen criterio para definir las obras provisionales. Ya. ¿Alguna consulta? Excelente. Otra herramienta, el One Touch Handling, propuesta por Glenn Ballard, un gurú de Lean Construction, significa manejo con un solo toque. Su objetivo es disminuir la remanipulación del material. ¿Qué es esto? Que cuando llega, por ejemplo, el ladrillo a obra, llega el camión, lo descarga en una zona. Después hay que trasladar este ladrillo al frente de trabajo. Después hay que subirlo de repente a algún piso y después llevarlo a la misma área donde se va a sentar. Entonces hay un remanipuleo del trabajo. Con esta herramienta, el One Touch Handling, se trata de evitar eso. Hay 3 reglas de oro. Esto también lo he extraído de una tesis, pero ya lo aplicábamos. La primera regla es la descarga directa del material desde el vehículo de entrega, desde el camión, hasta donde se va a utilizar, cuando sea posible, porque somos conscientes que en construcción no siempre es posible. La segunda regla es descargar el material dentro del alcance de la grúa, subir a una torre grúa dentro de su radio de acción, y si fuera una grúa móvil, en las zonas donde camina, ¿no? Donde le han trazado las vías. Y la tercera regla de oro es entregar los consumibles directamente a las manos de los usuarios, ¿no? Como por ejemplo sus EPPs, y ya no estar haciendo que día a día vayan a pedirlos al almacén. Nuevamente, todo esto cuando sea posible. Entonces, te baja lo que es transportes e inspecciones. Lo que nosotros hemos hecho en obra es esto, dejarle sus ladrillos a las cuadrillas en las zonas donde van a trabajar. Entonces, un día antes le dejábamos el material para que el día siguiente ya no pierdan tiempo trasladando, solamente que vayan directamente a producir, a trabajo productivotorio. ¿Sí? Entonces, después de esto, lo fuimos sofisticando un poco más, lo fuimos mejorando y empezamos a pedir a nuestro proveedor los ladrillos en parihuelas y con un plástico que lo envolvía. Entonces, nos evitábamos el tener que cargar, que los obreros estén cargando esta caja, que al final lo elevaba a la grúa, y cuando estaba ahí tenían que descargar. Entonces teníamos más tiempo de transporte, ¿verdad? Entonces con esto nos evitábamos todo ello porque solo venía la grúa y como un kit lo dejaba en cada sitio. Entonces ese ladrillo que ven ahí es para esas 3 paredes, este ladrillo para estas 2 paredes y el que está acá para las paredes que están acá. Ese es el One Touch Handling. ¿Se entendió? ¿Sí? Ok. ¿Qué pasaría si instrucciones, dar instrucciones sale muy alto? ¿Pasa o no pasa? ¿Consultan los operarios, los capataces en obra, alguna duda en los planos, cómo hacer algunas cosas? Pasa, ¿no? Ok. Entonces, para eso también hay algunas herramientas que voy a recomendar. Es orden de trabajo, la gestión visual y instrucciones de procedimientos constructivos. El primero es la orden de trabajo. Entonces, explicarles que el trabajo de los ingenieros es pensar, no hacer esfuerzo físico. El de los trabajadores sí es hacer su esfuerzo físico, por lo cual ellos no tendrían que pensar, ellos no tendrían que tener su plano y tratar de interpretar cómo es esto.
Nosotros tenemos que darle todo, como quien dice, masticadito. Y ahí lo decíamos en buena intención, como para bruto. Que no haya dudas. Y para eso se nos ocurrió lo que es una orden de trabajo. Este es un ejemplo de orden de trabajo, donde se le decía a la cuadrilla de albañilería, ¿no?, a su líder, vas a sentar este ladrillo, este, y lo pintábamos de un color. Tiene que ser lo más completo posible, pero también lo más sencillo posible. Como digo, no tienen que pensar ellos nada. Coquito. Y lo que hacía este maestro y que nos gustó fue que lo pegó para que todos los vean, después de explicarlo obviamente a su personal. Y bueno, ahí lo tienen. Aquí hay un ingeniero de campo también entregando su orden de trabajo a un maestro. Y él también lo pegaba, ¿no?, en su propio frente, porque eran frentes diferentes. Esta orden de trabajo te disminuye considerablemente las consultas, ¿no? Y no solo las consultas del propio campo, a veces ellos cuando tenían consultas venían a la oficina de staff, que estaba un poco lejos, y caminaban, ¿no? Y te botaba también viajes altos. Entonces con esto lo disminuyes bastante. ¿Alguna duda para esta herramienta? Esa sí no creo. Gestión visual. En realidad la gestión visual es un principio Lean, ¿no?, de Lean Construction, pero al utilizarlo aterriza en la práctica como una herramienta. Vendría a ser cualquier dispositivo de comunicación que nos indique el estado de algo con un solo vistazo, permitiendo si está fuera de un estándar que nosotros mismos hemos establecido. Ayuda a los empleados a ver cómo se está haciendo el trabajo y los empodera en cierta manera, porque ellos pueden decir está mal o está bien. ¿Sí? ¿Por qué es importante la gestión visual? Tiene una premisa, y la premisa es resaltar la importancia de la gestión visual, es que nosotros, los seres humanos, somos seres básicamente visuales, ya que la mayoría de información que percibimos es información visual. Y esto lo demuestro de esta web de Lean, donde te dice que el 83% de la información que recibimos es visual, el 11% es a través del oído, y bueno, olfato, tacto y gusto es muy poquísimo. Entonces, entendiendo que nosotros percibimos mejor la información visual, es que nace este principio Lean y que aterriza en herramientas, ¿no? Entonces, la gestión visual no solo es un indicador de la situación, sino que impulsa la acción y aporta a asegurar el flujo. No es para decir está bien o está mal, sino que al decir, yo veo si está bien o está mal, tengo que hacer algo. Ejemplo de esto, por ejemplo, un layout y una leyenda común, que también lo hicimos. Lo que pasa es que cada uno, en esta obra en particular, los capataces, los maestros, tenían una forma de llamar a cada parte. No sé si se ve el mouse. Por ejemplo, cuando le decíamos van a vaciar en la primera losa, algunos maestros entendían que esta era la primera losa, esta era la segunda losa y esta es la tercera losa. Pero otros decían que este es el primer piso y esta era la primera losa. Entonces había términos que ellos tenían propios de sus trabajos anteriores, y como que ahí habían venido personal, y siempre va a ser así, de diferentes lugares, y cada uno tenía una terminología diferente. Entonces lo que acordamos es hacer una leyenda común. Esto se hizo en acuerdo con los ingenieros y los capataces, se imprimió una leyenda, se distribuyó a todos y evitamos ese problema. Nuevamente gestión visual, ahí explicábamos cómo iba a ser los paños para un pavimento en el patio de maniobras. Todo de forma lo más sencilla posible para que ningún trabajador piense nada, solo vea y entienda. En este layout también, como nosotros aplicamos Lean, utilizábamos sectores, y los maestros mayormente están acostumbrados a hablar por ejes. Entonces cuando lo explicábamos al inicio era un poco difícil y teníamos que hacer una traducción. Entonces con un layout, con colores explicando este es el sector entregable 1, sector entregable 2, sector entregable 3, fácilmente le podíamos dar indicaciones. Ayuda a disminuir instrucciones. Y aparte, ya como valor agregado, también pusimos día a día en qué en qué actividad se quedaba cada lote, cada sector. ¿Sí? Entonces aquí se quedaban encofrado, aquí en acero, aquí en vaciado. Esto estaba en varias oficinas, y como teníamos que hacer a veces, al final ya no tanto, pero teníamos que hacer a veces una traducción de sector a ejes, a un ingeniero de producción se le ocurrió mejor hacer la sectorización del siguiente frente de trabajo que teníamos, con los nombres parecidos a los ejes. Entonces teníamos el sector JP. Y aún tuvo una idea más brillante, mejor llevemos esa nomenclatura al campo, y lo pegó ahí y lo pintó. Y fue una idea brillante, muy sencilla, pero que nos ayudó a evitar preguntas. Otra herramienta son las instrucciones de procedimientos constructivos, ¿sí? Describe de forma detallada el procedimiento que se va a realizar.
Nuevamente, tenemos personal que vienen de otras obras, de otros trabajos anteriores, y cada uno tiene una forma de hacer diferente alguna actividad. No quiere decir que, por ejemplo, si él tiene una forma de encofrar y el otro de otra, no se va a llegar a un producto correcto por ambas formas. Pero al entender que cada uno tiene una forma diferente de hacer las cosas, nos hace ver que hay procedimientos constructivos más eficientes que otros, unos más eficientes que otros. Entonces, lo que se propone acá es hacer una instrucción de procedimiento constructivo de la forma más eficiente y que todos lo hagan de esa manera, tienen que alinearse. Tuvimos problemas con estos pedestales, encima de esto iba una estructura metálica y la tolerancia de un perno que estaba encima no nos entraba dentro del rango, entonces porque lo hacían de una forma. Entonces se debatió entre todos, siempre todo lo que es Lean es en equipo, cuál es la forma más adecuada, y ya la experiencia del ingeniero residente influyó mucho ahí. Y ahí en la pared, por ejemplo, en un papelógrafo, entre todos hicimos un procedimiento constructivo y lo plasmamos en hojas A3 y se lo repartimos a todos los involucrados en esa actividad, ¿no? Y ya nunca más tuvimos el problema de la tolerancia. Otro ejemplo que he encontrado en una tesis de instrucción de procedimiento constructivo es esta que está aquí, es la prueba del SLAM de Unicom. Igual te explica paso a paso qué es lo que tienes que hacer, cuántas veces debes chancar, cuánto tiempo te debe demorar cada paso. Entonces ya nadie piensa, solamente lee y tiene que alinearse de esta forma. Ok. Esperas. Lo que es esperas, en realidad no debería haber tanto, porque con la primera etapa de implementación de un sistema eficiente, con el As Planner, ya liberas todas las restricciones y evitas que haya espera por material, por equipo, por información, etcétera. ¿Sí? Pero tratando de poner unas herramientas para esta etapa, quería comentarles una idea también llamada el programa de equipos críticos. ¿Sí? Y nos ocurrió porque teníamos un equipo único que era utilizado por muchos ingenieros de campo, cada uno en su frente, y a veces sus actividades, su programación de utilizar la grúa se cruzaba. Aquí tenemos nuestra grúa que lo utilizamos para todo, para mover material, para colocar placas, y este era nuestro equipo crítico. Entonces, ¿cómo organizarnos? Hemos visto programas de equipos críticos en Excel, pero como somos de la Lean, dijimos lo vamos a hacer de forma visual y en equipo, y se nos ocurrió un papelógrafo. Ayudó un poco, pero después se nos ocurrió otra forma más sofisticada de hacer esto, de cómo programar la utilización de nuestro equipo crítico, que era la grúa, ¿no? Entonces hicimos unas tarjetas. Aparte de eso, también tuvimos un problema con las luminarias. Habían tres ingenieros de campo que habían programado hacer trabajo extendido, y a partir de las 6 es obligatorio utilizar luminarias, y resulta que solo había 4 y 2 habían utilizado uno, 2 el otro, y el uno se quedó sin nada. Entonces no pudo hacer su actividad que había programado y le bajó su PPC, su planificación. Entonces, ¿cómo arreglar eso también? A nuestros equipos críticos, que al final fueron nuestras 2 bombas, los 4 luminarias y la grúa, les creamos tarjetas y creamos un programa de equipos críticos. Poco a poco se fue mejorando, al final quedó en esto, en un programa hora por hora. Esta es la grúa. Nuevamente, gestión visual, un dibujito le pusimos. Y aquí estaba de 8 a 9, la grúa de 9 a 10, la grúa de 11 a 12, y así todo el día, hasta la noche. Y lo que ven acá al fondo, que era nuestro Look Ahead, entonces en la reunión diaria, día a día, en esos 15 minutos, programábamos para el día siguiente quién iba a utilizar la grúa en qué horario. Entonces, cada ingeniero de producción cogía la tarjeta y la pegaba en la actividad que iba a utilizar cada equipo. Y si, por ejemplo, venía un ingeniero de un frente y quería coger una luminaria, y veía que el espacio estaba vacío, era porque alguien ya lo estaba utilizando. Entonces, rápidamente podría darse cuenta en qué horarios, por ejemplo, aquí, en qué horarios la grúa, en este caso la bomba, ya estaba siendo utilizado por otro ingeniero en otro frente. Entonces, tendría que acoplarse en otros horarios, y de no ser posible, tenía que conversar con este ingeniero y decirle, por favor, tú vas allá más adelante. Ya había una coordinación, había la posibilidad de coordinar con esto. Bueno, finalmente, al día siguiente había un encargado de los equipos, y venía a Look Ahead, y miraba dónde estaban las tarjetas, en qué horario, y hacía una orden de trabajo para el operador de la grúa. Ponía en qué frente iba a estar, en qué horario, y bajo el cargo de qué ingeniero de campo o capataz, perdón, o maestro.
Y entonces, si en algún momento en el día querían utilizar la grúa en un horario que no habían planificado, tenían que adaptarse a los espacios libres o preguntarle al que ya había planificado utilizarlo en ese horario. Entonces, también nos ayudó eso bastante. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Se está entendiendo? Sinceros. ¿Sí? Gracias. Ok. ¿Qué pasaría si sale limpieza alto? Esto casi nunca ha pasado y no creo que les pase, a menos que hagan jornadas de limpieza y se pongan a medir en ese momento. Pero bueno, tratando de explicar un poco más de herramientas, se me ocurrió en este momento explicar las 5 S. Pero no es que te va a bajar la limpieza, ¿ya? Es que en realidad no aparece mucho limpieza alto. Ya. Las 5 S no es una herramienta, es una metodología japonesa utilizada por la empresa Toyota. Y consiste en una serie de procedimientos que nos ayudan a incrementar la organización, orden y limpieza y estandarización, ¿no? En lo que es la producción y también en la fase administrativa. Entiendan que las 5 S tienen que involucrar a todo el personal. No pueden algunos ingenieros líderes o de repente los gerentes decir vamos a aplicar las 5 S. Tienen que involucrar a todos al momento de explicar y trazárselo como meta. ¿Sí? 5 S debido a sus nombres en japonés que empiezan con S. Seiri, clasificar, ¿no? Dice que lo que tenemos ahí, no solo en la obra, en cualquier lugar de trabajo, de repente hasta en tu casa, en tu cuarto, tienes cosas que son necesarias y cosas que no son necesarias. Y eso los japoneses también se preguntan, ¿por qué en Latinoamérica tienen un cuarto lleno de cosas que nunca van a utilizar? Y las tienen ahí guardadas año tras año. Entonces, hay cosas que son necesarias y cosas que no son necesarias. Clasificar te dice que las cosas que no son necesarias, las vendas, las deseches, las botes. Y que solo te quedes con las cosas necesarias. ¿Sí? La segunda S, Seiton, organizar, te dice que ahora lo que tienes, que es solo lo necesario, vas a organizarlo de acuerdo a un criterio. Se recomienda que este criterio sea la frecuencia de uso. Si yo utilizo esto mayormente, más frecuente, tiene que estar cerca a mí, de repente cerca a mi escritorio o cerca a algunas zonas de trabajo. Y lo que no utilizo tanto, más lejos o en almacén. La tercera S es la limpieza. ¿Sí? Es quitar todo lo sucio y no solo eso, sino tener como que asignado espacios. Tú eres el responsable de mantener limpio esta zona, tú de esta zona y toda esta zona y que cada uno se comprometa. La cuarta S se llama estandarizar y sirve de soporte a las 3 primeras S. Y que es crear condiciones para mantener las 3 S primeras, ¿no? Para mantener limpio el ambiente. Limpio con las cosas necesarias y organizado. Entonces se debe definir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Aquí lo he llamado anormalidad. ¿Sí? Aquí también se recomienda utilizar etiquetas, manuales, todo de forma visual y muy sencilla. Y definir qué es lo que se va a hacer cuando hay una normalidad, ¿no? La última S es la disciplina, Chitsuke, y que es para mantener las 4 S primeras, porque a veces cuando estamos emocionados aplicamos 5 S una semana, un mes y después lo abandonamos. Entonces, la disciplina es muy importante ahí. Esta es una obra de Miraflores, es una empresa que tiene muy bien implementado Lean Construction y que pude visitar y vi que las 5 S estaban aquí por todos lados. Y tenían una política de limpieza que decía que cada cuadrilla tenía que limpiar su zona de trabajo al final del día, si no, no se podía ir. Y estos son los resultados, ¿no? Se puede caminar por derecha y izquierda, el material está al medio, todo limpio, la zona de corte. Bueno, hay otras fotos de 5S donde te aparecen una oficina desordenada y ordenada, pero eso ya es muy común. Querías mostrarle esto que era un ejemplo de obra. ¿Hasta qué hora tengo? Ya. No, de verdad, ¿hasta qué hora es mi exposición? Hasta las 7, ok. A ver, ¿qué pasaría si otros X y otros Y te aparecen alto? En realidad, cuando hagan mediciones, va a haber cosas que no van a entrar en una categoría, limpieza ni espera. Entonces le ponen otros. Esto tampoco sale alto, en realidad acompaña lo que es esperas altas o lo que es transportes altos. ¿Sí? Ahora, esto también podría ocurrir si tu cuadrilla está mal balanceada y para eso hay otra herramienta llamada carta balance. ¿Sí? Que es un estudio mitad estadístico, mitad estudio de métodos y que bueno, eso va para la tercera etapa, ¿no? Tener procesos eficientes. ¿Qué pasaría si el tiempo ocioso y el descanso también te sale alto? Podría ser porque están en esperas y el muestrador que hace este nivel general lo han puesto como tiempo ocioso, o también podría ser que la cuadrilla está mal dimensionada y que hay personal que tiene tiempos muertos, que no tiene que hacer en algún momento.
Entonces, eso también se arregla con carta balance. ¿Qué pasaría si las mediciones te estuviera alto? Tampoco nunca ha pasado y acompaña las instrucciones. ¿Sí? Ahora, este que también es muy interesante, el trabajo rehecho. Trabajo rehecho es cuando haces algo más y lo tienes que volver a hacer. No sé si han visto por ahí obras demoliendo cosas. No nos ha pasado, pero hay herramientas para eso. Entonces, una muy interesante y que me agrada bastante es el Poka-yoke. El Poka-yoke es una palabra japonés que significa a prueba de errores. Entonces aquí me adelanto al error. Es cualquier dispositivo, elemento, sistema que tiene como objetivo principal eliminar los defectos. Entonces evita que el error se produzca antes de. Ejemplo de Poka-yokes, por ejemplo aquí vemos unos cables de cualquier color y si lo conecto en el interruptor inadecuado, pues va a pasar algo malo. Un Poka-yoke sería ponerle a cada uno un color y en su conector también el mismo color, entonces es imposible que alguien se equivoque, ¿no? Sí, un daltónico dice. Okay. Otro Poka-yoke es, por ejemplo, esto que parece un perno y este de aquí, como un plastiquito, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene dos formas de poner, así o al revés. Entonces se presta para error. El Poka-yoke evita que tengas error. Entonces aquí un Poka-yoke sería ponerle esta platina muy chiquita, entonces tiene una única forma de entrar. Otro ejemplo de Poka-yoke súper clásico es el USB. Si el USB tú lo quieres conectar a tu laptop al revés, no va a entrar. Tiene una única forma de entrar, esa prueba de errores. ¿Se entendió qué es lo que es Poka-yoke? Okay. Ahora, ¿cómo aplicas esto a la construcción? ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de Poka-yoke en construcción? Porque el concepto es muy bueno, es lo máximo. Pero ¿cómo lo aplicamos? Ahí es donde quiero hacer otro paréntesis. Tengo conocidos que a veces cuando no conocen una herramienta se estresan porque no saben cómo aplicarla a cabalidad. Y Lean no se trata de eso. En realidad, tú aprendes la herramienta y estas herramientas han nacido en la industria de la manufactura. Nosotros tenemos que adaptarlo con mucha inteligencia, con mucho ingenio, con creatividad. Y ese es nuestro trabajo del ingeniero, pensar. Entonces, si en algún momento tienen alguna duda en una herramienta, pueden preguntar, pero más que eso, pueden adaptarla a su necesidad y utilizarla. O sea, no se estresen, solo utilícenla. Y recuerden que tiene que dar un resultado. Bueno, buscando, Poka-yoke no es muy común, pero salió esto. ¿Qué es esto? Es un marco de aluminio. Esto evita que al momento que se compren las puertas de madera, con su marco de madera, y ya esté tarrajeado todo listo cuando ya estemos en acabados, de repente no me cuadra, no me cuadra esa zona donde yo voy a poner el marco de madera, ¿no? Y ahí los carpinteros hacen magia para hacer cuadrar. Entonces un Poka-yoke, para evitarme ese error, es cuando estoy asentando, le pongo un marco de aluminio a la puerta y ahí que asiente, ¿no? Es muy difícil que se equivoque, pero esto evita que nunca se equivoque, a prueba de errores. Otro Poka-yoke está acá, en las barandas, ¿no? De un balcón, igual, de aluminio, ya viene listo, lo compramos por cantidad. ¿Sí? Y sin más, si esto es un pisos repetitivos, entonces con este Poka-yoke me evito de que no cuadre. Lo máximo, ¿verdad? Es usar la creatividad. A ver si ponen más Poka-yokes y después me lo comparten. Si hubiera trabajos rehechos es un error. Entonces, otra herramienta recomendada es los 5 porqués. También japonesa, súper sencillo de utilizar, se hace en equipo. El criterio es que cuando hay un error, no sé, no me salió el balcón aplomado a la viga, ¿sí? Del último piso, se reúne el equipo y tengan una mentalidad de no buscar culpable, quién fue el ingeniero encargado de hacer eso y que no supervisó. No, tienes que ir con una mentalidad de atacar al problema, no a la gente. Entonces, eso va a hacer que el equipo quite sus escudos de protección y decir él fue, yo no fui, cosas así, ¿no? Que es muy tóxico. Sino que entre todos vamos a buscar el verdadero porqué. Entonces, consiste en preguntarte por qué, y a esa causa le preguntas por qué, y a esa causa le preguntas por qué, hasta llegar a la causa raíz. Que muchas veces es algo muy alejado de lo que realmente se pensaba al inicio. Tengo un ejemplo, este es un 5 por qué que utilizamos en obra. Como todos estamos apurados y es súper rápido, un papelógrafo y con plumón entre todos, rápido. Entonces, recuerdo en este momento, no se había podido liberar el pedestal de uno de los hangares, ¿no? De la obra en la que estábamos.
Y preguntamos, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué no cumpliste esa actividad que habías programado hacer el día de hoy? Y dijo, el área no estaba libre. Entonces, la mira del topógrafo no podía pasar porque ahí estaba la grúa trabajando. ¿Y por qué el área no estaba libre? Preguntan. No, porque había otras actividades haciendo en esa área. ¿Sí? ¿Qué es lo que se estaba haciendo? Había venido la grúa a retirar unos fierros que habían dejado ahí por mientras, porque se iba a trabajar en esa zona. Entonces, interrumpía. ¿Y por qué se estaba haciendo otras actividades en esa área? Bueno, porque se dio orden de limpiar esa zona en la tarde. ¿Sí? ¿Y por qué se dio la orden de limpiar esa zona en la tarde? Porque no se hizo en la mañana, porque la grúa no estaba disponible, estaba siendo utilizada por el lado. Y ahí quedamos. Entonces ahí es importante que el Lean Leader, el ingeniero residente, alguien diga, aquí paramos. ¿Sí? Esta es la causa raíz. No se liberó el pedestal que estaba por una zona por allá, porque por aquí otro ingeniero, algo en su planificación no había fallado y no utilizó la grúa cuando le correspondía. ¿Sí? Sino que lo utilizó en la mañana, y en la mañana tenían que hacer limpieza en esta zona con la grúa. Entonces, como lo utilizó él en la mañana, a los que tenían que limpiar acá tenían que utilizar la grúa en la tarde, y en la tarde había la liberación del pedestal. ¿Y qué es lo que le hizo fallar? Entonces, una vez obtenida la causa raíz, nuevamente estas herramientas tienen que servir para algo, para producir un cambio en la realidad, en la obra, una mejora. Y se dio como plan de acción hacer un plan de utilización de grúa. Y ya saben por qué tuvimos un programa de equipos críticos de grúa. Otra herramienta muy buena que he encontrado y que todavía no aplico, pero sí nos va a servir, es el andón. El andón no es tan conocido y es un elemento que evidencia los problemas de un proceso a partir de luces, sonidos o de forma visual. Entonces, en una fábrica, cuando hay estaciones de trabajo, y aquí el producto pasa de estación a estación, en algún momento, en alguna estación puede fallar y salir un producto intermedio defectuoso. Entonces, cuando eso ocurre, este empleado está empoderado de tal forma de parar toda la producción y decir, aquí hay un error. El andón dice, tienen que parar la producción hasta que ese error se corrija. Entonces, vienen todos, corrigen el error y continúan la producción. ¿Sí? Y nuevamente, no para buscar culpables, sino para hacer algo para que este error nunca se repita. Cuando ocurra un andón, este tiempo de parar la producción no debe ser muy prolongado. Entonces, nuevamente, ingenio, ¿cómo aplico este concepto a la construcción? La construcción es totalmente diferente. Mi producto no va de estación en estación. En la construcción, las estaciones son las que vienen al producto, ¿no? Nuestro producto que es grande, caro, inamovible, una edificación. Esa sí no les pregunto porque hasta para mí estaba difícil. Caso, encontré en una tesis. ¿Qué es lo que pasaba? Estaban encofrando placas, ¿sí? Y la cuadrilla de acero, cuando hacía el armado y la colocación, cuando venía el ingeniero de calidad a supervisar, veía algunos errores, ¿no? Y le decía, corrige, no sé, la cantidad de estribos, algo. Y le decía, corrige esta está bien, corrige esta está bien, y corrige esta. ¿Sí? Entonces la cuadrilla de acero, como también tiene otras cosas que hacer al día siguiente, estaba avanzando sus cosas, mandaba de a pocos personal para corregir esos errores. ¿Sí? Pero la cuadrilla que venía detrás, ¿no? Ya sabemos que el INSE trabaja así, por sectores, ¿no? La cuadrilla de encofrado, perdón, que venía detrás de acero, empezó a encofrar las placas, ¿sí? No sabía cuáles estaban mal, cuáles estaban bien, empezó a encofrar. Y de un momento el capataz, que no está siempre ahí, sino en toda la obra, de acero, vio y dijo, oye, ¿por qué están encofrando si aquí me falta revisar? Entonces tenían que parar a la cuadrilla de encofrado, tenían gente en espera, tiempo muerto, ¿sí? Hasta que ellos arreglen el acero que no estaba tan bien. Entonces, en el peor de los casos, había placas donde ya estaban tapadas las 4 caras. Entonces había que destapar una cara, trabajar con mucha dificultad la cuadrilla de acero y volver a poner, ¿no? Trabajo rehecho, esperas. Entonces, con el andón eso se evita. Entonces, ¿cómo aplicar esto a la construcción? Se le ocurrió a una ingeniera y los plasmó en esta tesis. Colocar una tarjeta roja, ¿sí? Esto lo puede entregar quien supervisa ese trabajo, no el supervisor necesariamente, sino quien supervisa el trabajo. Puede ser el mismo ingeniero de producción o un ingeniero de calidad. Y si esta placa, el acero tiene una observación, le ponemos ahí, actividad observada, la colocación del acero, y no realice ningún proceso, nuevamente andón, separa el proceso hasta que el error sea corregido. Aquí han puesto hasta que esta observación haya sido levantada. Entonces, la cuadrilla de encofrados cuando veía placas con tarjeta roja y placas con tarjeta verde, entonces ya sabía que encofrar. ¿Sí?
son ideas de ingenio. Y esto te ayuda a ser muy productivo porque cuando bajas la espera, bajas el trabajo rehecho, te levanta la productividad muy enormemente. Bueno, ¿qué pasaría si las necesidades fisiológicas de los obreros sale alto? Nunca ha pasado. Se podría corregir con diagrama de espagueti, ¿no? Puede ser poniendo más baños, pero difícil que te salga esto muy alto. Bueno, hasta aquí todas las herramientas. He presentado 10 herramientas Lean. Estoy en la hora, 6:50. Ya voy a cerrar. Un ratito. Quisiera comentarles que si aquí hay agentes de campo que quieren implementar Lean en sus obras cuando egresen o si ya egresaron, y a veces conseguir que el equipo trabaje de forma colaborativa, conseguir esto, que todos quieran hacer, que cambien sus paradigmas, que acepten una forma nueva de construir, es difícil. A veces hay dudas, consulten, pero hacer más que nada que la gente quiera aceptar algo nuevo es muy difícil. Y que si en algún momento no les sale tan bien al inicio, decirles que no se desanimen, que hay gente que ha podido, ustedes también, que le sigan dando con punche, porque Lean, ahora las empresas están todas apuntando a Lean. La industria de la construcción está apuntando a Lean Construction. Entonces, quien no se suba al barco va a quedar atrás. Entonces, por eso yo digo que Lean es competitividad. Una competencia sana, una competencia con valores diferente, no es ese modelo de alguna potencia que difunde, donde para alcanzar el foco yo piso las cabezas de todos y alcanzar el foco no, sino colaborativa. En Lean, por ejemplo, la información es libre, y si alguien quiere el formato de nivel general de actividad, yo se lo comparto, me lo piden al correo. Pero en realidad Lean es competitividad. ¿Sí? Quisiera cerrar esta conferencia, la última conferencia, con una reflexión que hicimos en el primer año al iniciar esta aventura de crear grupos de construcción grupos de estudio dedicados a la construcción y gerencia, y que para jalar gente líder a nuestros equipos, y que después forjaron esto, queríamos gente que esté con esta mentalidad, ¿no? De hacer algo más, ¿sí? De que sean competitivos. Esta es la reflexión que dimos aquella vez y ahora la estoy repitiendo. Y bueno, dice así: toda mañana en el África, una cebra se despierta. Ella sabe que debe correr más rápido que el más rápido de los leones, o ella morirá. También, toda mañana en África, un león se despierta. Él sabe que debe correr más rápido que el más lento de todas las cebras, o él morirá de hambre. Aquí cerramos. No importa si hoy tú te consideras una cebra o si te consideras un león. Mañana, cuando salga el sol, más vale que estés corriendo. Gracias. Aquí dejo mis datos por si alguien desea el nivel general de actividad. Y ha sido un gusto estar con ustedes esta noche. Sí, disculpe, a ver si alguien desea hacerle una pregunta. A ver, por favor. Estas herramientas que nos explicó en esta conferencia, ¿son herramientas que están dentro de Lean o es cualquier herramienta que yo encuentre que mejore la productividad y lo puedo implementar? ¿O Lean tiene herramientas que se deben usar y ya tú después lo usas? ¿Cuál es tu nombre? Miguel. Un gusto, Miguel. Excelente pregunta. ¿Sí? De las que he presentado, algunas las ha dado en el Instituto de Lean Construction, ¿sí? Pero otras son de tesis, ¿sí? Y otras son creadas en la práctica. No hay en Lean un inventario que te diga estas son las herramientas y esto nomás se utiliza como un manual metodológico. No hay. Es más, Lean está en constante investigación y mejora continua. Y no solo va a haber estas herramientas, yo sé que a lo largo del tiempo se van a ir creando más. ¿Cómo discernir si una herramienta es Lean o no? Pues bueno, si esta herramienta obedece a un principio Lean, podemos llamarla que es Lean Construction. ¿Alguien más que se anime a hacerle una pregunta? Por favor. Buenas noches, Rodrigo. Una pregunta, cuando ya hablamos de la obra misma, ¿cuál es el mejor momento durante todo el tiempo del mismo desarrollo de la obra
todas estas herramientas que de repente tú creas en obra, ¿no? Ya, te refieres al staff de ingenieros, ¿verdad? Claro, o sea, muy aparte del staff, ¿cómo le hacen llegar al obrero durante todo su día de trabajo? O sea, ustedes trabajan, si bien a la par de la obra, pero también en reuniones de repente de cierre de obras, fijando todos los requerimientos para el día siguiente, pero ¿cómo les hacen llegar en qué tiempo a los obreros? Ya, te cuento lo que hemos hecho. En realidad se recomienda que el Lean Construction se haga desde el arranque, desde que el staff de ingenieros ya está haciendo la planificación de obra 2 meses antes. ¿Sí? ¿Cómo se llega hasta el último trabajador? En realidad, todo lo que es Lean, no llegamos hasta el trabajador mismo, al menos no en las etapas iniciales. Llegamos hasta el último planificador. ¿Sí? El último planificador básicamente es la última persona que planifica, que podría ser un maestro de obra, podría ser un capataz o algún capataz de su contratista. Hasta ellos llegamos a explicarles. Son ellos los que tienen que explicar a su personal. No digo que esté mal explicarle al personal obrero, pero no hemos llegado a ese detalle. En realidad son tantos y rotan todo el tiempo que sería un poco complicado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces damos por finalizada la conferencia, esta tercera conferencia. Quiero invitar por favor a Percy para que pueda dar un pequeño presente a nuestro ponente. Y un aplauso, por favor.